Y bueno, ya va siendo hora que iniciemos con esta conferencia del día de hoy. Vamos a estar estudiando el tema número 33 de este curso de autoconocimiento titulado Ley de octavas y Ley de entropía. Hoy pues vamos a estar aprendiendo con respecto pues a dos de las 48 leyes que rigen este mundo físico. Recordemos que este mundo físico sí está regido por 48 leyes. Ya pues anteriormente nosotros hemos estudiado algunas de estas leyes y pues hemos aprendido cómo trascenderlas. Primero pues hemos descubierto que existen leyes. Nosotros, por ejemplo, vemos en la conferencia y desde la conferencia número 1 hablamos que uno de los objetivos de este curso pues es eso, ¿no? Poner en conocimiento esas leyes a las cuales nosotros estamos sujetos, por las cuales nosotros estamos condicionados y también dar las herramientas para que nosotros podamos trascender esas leyes y liberarnos. Veíamos que pues mientras más baja es la dimensión, pues más leyes, mayor número de leyes, lo cual significa mayor condicionamiento, mayor sufrimiento, mayor materialidad. Y veíamos que pues en esta tercera dimensión nosotros estamos regidos por 48 leyes. Pero en las infradimensiones, pues ahí el número de leyes se duplica, ¿no? Si nos vamos a la dimensión número 2, pues allí se está regido a 96. Y si nos vamos a la dimensión 1, que está dividido en varias esferas o círculos, bueno, dantescos, ¿no? Infradimensiones, pues vamos a ver que las leyes llegan hasta 24.576. Pero vamos a ver que, pues, lo que es, por ejemplo, por así decirlo, en lo que viene siendo la quinta dimensión inferior, pues ahí se manejan 24 leyes. Y en lo que viene siendo esa quinta dimensión superior, que es ese mundo mental, ahí les estoy hablando del mundo astral y del mundo mental, pues está regido por 12 leyes, ¿no? Entonces ahí vemos que cuando estamos más abajo, pues estamos dominados por un mayor número de leyes y a medida que vamos subiendo, porque estamos haciendo un trabajo interior que nos va a permitir habitar pues esas dimensiones superiores, el número de leyes es menor, la condición es menor. Pero hoy, luego de hacer ese preámbulo, pues vamos a estar hablando de dos leyes que rigen este mundo físico. Como les decía, nosotros hemos estudiado pues la ley de evolución, ley de involución, la ley de revolución. También hemos estudiado el retorno, la recurrencia. Hemos estudiado pues también la ley de karma y el dharma. Hemos estudiado también lo que es la ley del péndulo. Y pues hoy tocan las leyes de octavas y de entropía. Entonces, el objetivo de esta conferencia es que conozcamos cómo funcionan estas dos leyes de la fuerza, cómo utilizarlas para trascender y cómo combatir la entropía para impedir el descenso en el camino hacia la autorrealización. Cuando nosotros hablamos de ley de octavas, pues estamos hablando del sonido. Aquí ustedes pueden ver pues, en este dibujo, ¿no? Que hay como unos símbolos musicales y ahí vemos la octava musical que está compuesta por 7 notas, ¿no? En este caso 8 notas porque tenemos ese do superior, ¿no? Que vaya pues a una, pasa pues a una octava superior. Cuando hablamos de ley de octavas, pues estamos hablando de la corriente del sonido, estamos hablando pues de la misma corriente de la vida. Todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, pues tiene un sonido. Y cuando hablamos de sonido, hablamos de vibración. Ustedes ven que, no, que uno vibra alto, uno vibra bajito. Bueno, pues ahí estamos hablando de ese sonido y las ondas, ¿no? Que emite pues ese sonido. Cada uno de nosotros incluso tenemos un sonido en particular. Cualquier cosa, incluso pues uno la vea inerte, uno la vea muy material, pues tiene unos átomos y dentro de esos átomos pues tiene algo que se le conoce como quartz y eso constantemente vibra. Y a mayor vibración de que se encuentre pues allí en esos átomos, pues más ligereza, ¿sí? Más aguda la nota. Pero a menor vibración hay más, digámosle así, materialidad y más densa, más grave pues viene siendo la nota.
¿sí? Pero todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, pues tiene un sonido. Incluso cuando se da el proceso de creación, que explicábamos en la conferencia número 28, veíamos cómo los dioses, pues, trabajan en ese proceso de creación, cómo bajan de ese sagrado sol absoluto a lo que es esa séptima dimensión, cómo allí se da ese desdoblamiento entre una parte, entre la parte masculina, la parte femenina o la parte positiva y la parte negativa, luego se unen y de esa unión pues viene surgiendo lo que es la materia, pero toda esa materia se organiza en base a lo que es el sonido. Allí pues se hace un proceso vibratorio, un proceso de mantralización y allí pues la materia o allí se determina, ¿no? En qué nivel de vibración o la forma que se le va a dar a esa materia de acuerdo pues al nivel de vibración. Entonces absolutamente todo lo que existe en el universo pues tiene ese sonido, ¿sí? Aquí pues podemos ver las notas musicales y si las estudiamos y seguro que las hemos escuchado pues vamos a notar algo muy interesante, ¿no? Vamos a notar que en esa escala musical encontramos unas pausas. Y como estamos hablando de una ley, pues esas pausas pues las vamos a encontrar en absolutamente todo pues lo que tenga sonido, ¿sí? Y se va a manifestar pues en aquellas cosas externas como ya vamos a estar aprendiendo, pero también en nuestro mundo interior y en ese trabajo que nosotros tenemos que hacer hacia la autorrealización, ¿sí? Ustedes ven el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y ahí pues vamos a encontrar varias pausas y pues ahora lo vamos a estar viendo a grosso modo qué relación tiene esto con este proceso o este trabajo que nosotros tenemos pues que hacer, ¿sí? Algo que pues nos enseña esta escala musical con las pausas que tiene es que si nosotros logramos trascender esta ley, logramos pues hacernos fuertes, ¿no? Aprovechar esta ley para nuestro avance interior, pues vamos nosotros, ¿no? A pasar de un do inferior, que viene siendo pues este hombre o esta, digámosle así, este animal intelectual, a lo que es un do superior, que ya es cuando se logra la autorrealización íntima de el ser. ¿Sí? También pues vamos a estar viendo en la escala musical pues ese proceso en el cual se va subiendo, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, y eso se va dando en tanto nosotros vayamos avanzando en nuestro trabajo interior. Podemos incluso relacionar esto y verlo en varias conferencias que hemos dado en el sentido de la sutileza o de la liviandad, ¿no? Que se va alcanzando a medida que se va subiendo. Ahorita les hablaba yo de las dimensiones y aparte de ver el número de leyes que hay en las dimensiones, vamos a ver que cada dimensión vibra con una nota musical. E igual, mientras más arriba está esa dimensión, pues la nota musical es más aguda, ¿no? Veíamos cómo pues esta tercera dimensión vibra con la nota musical do, que es la nota musical más grave. Luego la cuarta dimensión pues vibra con la nota musical re. La quinta dimensión inferior o mundo astral vibra con la nota musical mi. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los centros que nosotros tenemos que también están relacionadas con esas notas y lo mismo también con los cuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, el cuerpo astral pues vibra con la nota musical mi, el cuerpo mental con la nota musical fa y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar con respecto a la corriente de la vida en torno a lo que es nuestro trabajo interior. Sucede que, pues cuando, o bueno, ustedes ven aquí, pues esta octava con todas las notas y como les estaba diciendo ahorita, vamos a encontrar las tres primeras notas que son el do, re, mi y ahí pues entonces se genera una pausa, ¿no? Luego fa, sol, la, ahí se genera otra pausa, luego el si se genera otra pausa y entonces se pasa al do. Vamos a estar aprendiendo cómo en este trabajo nosotros vamos a tener que sí o sí trascender cada una de esas pausas que se nos van a presentar en este camino para que podamos lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser.
Entonces ahí vemos ese paso del do inferior, que es lo que somos ahora, hacia ese do superior, ya pues un ser autorrealizado. ¿Y cómo se da este proceso? Cuando nosotros nacemos y inhalamos, ¿no? Ese primer aliento, bueno, en cada retorno, entonces ahí nosotros pues tenemos derecho a las primeras tres notas. Do, que pues viene siendo ese cuerpo físico, re, que viene siendo ese cuerpo vital, y mi, que viene siendo ese embrión de alma o de cuerpo astral. Cabe destacar que pues cuando nosotros nacemos que se inhala el aire, pues ahí se da un shock. Ahí pues entra la vida al cuerpo. Vamos a estar viendo que para trascender cada una de esas pausas pues tiene que generarse un shock, que es como una inyección de fuerza, es como una inyección, digámosle así, pues de energía. En este caso, ese primer shock viene cuando pues el alma, ¿no? Ingresa a ese cuerpo, que es cuando se da pues esa inhalación del primer aliento. Pero ahí están las tres primeras notas: do, cuerpo físico; re, cuerpo vital; y mi, cuerpo astral o embrión de cuerpo astral, ¿sí? Allí pues se va a generar lo que viene siendo esa primera pausa. Cuando esa primera pausa, pues digámosle así, viene cuando nosotros pues recibimos el conocimiento. Cuando nosotros recibimos el conocimiento se nos abren a nosotros dos caminos: el camino del creyente y el camino del práctico. ¿Sí? Si nosotros nos vamos por el camino del creyente, pues obviamente no vamos a trascender esa primera pausa. Nos vamos a convertir en fanáticos, nos vamos a convertir pues en mitómanos, puede darse el caso que incluso rechacemos el conocimiento. ¿Y qué pasa? Que pues nos vamos a quedar probablemente todas nuestras existencias allí, ¿no? En esas primeras tres notas. Do, re, mi, do, re, mi. Vivimos nuestra vida de forma lineal, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Y pues retornamos y así estamos haciendo ese proceso hasta tanto agotemos nuestras 108 existencias para este ciclo. Y si eso sucede, sabemos que pues nos vamos a ese proceso de involución. Entonces ahí pues no se pasa lo que es esa primera pausa. Para pasar esa primera pausa pues tiene que haber un shock. Y ese shock se da cuando pues nosotros comenzamos a practicar el conocimiento. Ahí comenzamos a practicar, comenzamos a comprobar los tres factores para la revolución de la conciencia, comenzamos pues también a ver resultados, comenzamos pues a equilibrar nuestros centros, ¿sí? Entonces ahí estamos trascendiendo esa primera pausa con ese segundo shock. Aquí pues se da esa frase que nos decía el Maestro Jesús: de mil que me busca, perdón, uno me encuentra. ¿Y esto por qué? Porque pues hay muchísimo conocimiento allí afuera pseudoesotérico. ¿Sí? Muy poco conocimiento, pues habla de los tres factores y el enfoque hacia lo que viene siendo la práctica. Incluso pues hay conocimientos, hay escuelas que hablan con respecto a los tres factores, pero pues no lo ponen como la base del trabajo interior, ni lo enfocan hacia lo que es la práctica, ¿sí? Ni pues se tiene como base lo que es la muerte psicológica, sino más bien que se tienen pues otros elementos que realmente pues son distractores para este trabajo que se quiera hacer, ¿sí? Aquellas personas que pues no logran trascender esta primera pausa, se dejan pues llevar por la vida, digámoslo así, o se vuelven creyentes, fanáticos, son conocidos como hombres del tercer día. Pero pues fíjense que una persona que pues ya comienza a practicar, una persona pues que ya comienza a practicar, a emplear los tres factores, comienza pues a equilibrar sus centros, ¿qué va a pasar? Pues va a comenzar con ese proceso de regeneración del cuerpo físico, regeneración del cuerpo vital, va a empezar la creación de lo que es el cuerpo astral, porque solamente tenemos un embrión, ¿sí? Y luego continúa con la creación de lo que es el cuerpo mental, el cuerpo causal, ¿sí? Y fíjense que cuando la persona pues ya, digámoslo así, crea lo que es el cuerpo causal, pues entonces allí se va a presentar una segunda pausa.
Una segunda pausa que va a tener que ser trascendida con un tercer shock. Y esa segunda pausa pues está relacionada con lo que es la elección del camino. Allí nos pondrán a elegir si queremos tomar el camino del nirvana o si queremos tomar lo que es el camino directo. El camino del nirvana pues es un camino muy bonito, digámosle así, es un camino donde se nos va a dar mucho dharma porque hasta ese punto se ha hecho pues un trabajo, nos va a permitir pues nacer en otros planetas más avanzados que este, donde haya pues un mayor nivel de conciencia que este, pero no es el camino que nos lleva hacia lo que es la liberación o hacia lo que viene siendo la autorrealización. Si la persona pues elige lo que es el camino directo, entonces allí se da lo que es el matrimonio perfecto, que es la unión de lo humano con lo divino, que es la unión de lo que es esa alma divina que se ha encarnado, alma humana, perdón, que se ha encarnado con esa alma divina que viene siendo pues ese cuerpo búdico, y entonces allí se gesta lo que es el Cristo. Cuando nace el Cristo, entonces ahí se genera el tercer shock y la persona pues pasa a lo que viene siendo la segunda montaña. Entonces ahí se da esa frase que de 1000 que me encuentran, pues uno me sigue. ¿Qué significa esto? De 1000 personas que encuentran el conocimiento, una persona comienza a practicarlo. ¿Sí? Entonces aquí cuando la persona pues llega a este punto se le conoce a la persona o se puede decir que se está hablando de hombres del sexto día, ¿no? Porque son personas que ya pues han creado pues esos 5 cuerpos, han trabajado con esos primeros cuerpos, han hecho pues esa primera montaña y se ha dado esa unión con lo que viene siendo pues el alma divina. Cuando se elige pues ese camino directo, ahí se da otra de las frases del Maestro Jesús que dice que de 1000 que me sigue, uno es mío. ¿Por qué? Porque de 1000 personas que llegan a ese punto de elegir el camino, solamente uno pues tiene esa revolución y esa valentía para elegir lo que es pues el camino directo, ¿no? 999 lo que hacen es que eligen pues el nirvana. Este Cristo pues viene a llevar a cabo, viene a hacer pues ese proceso de la segunda montaña, donde se van a eliminar todos los yoes causa. ¿Sí? Se van a eliminar incluso, pues, primero yoes que quedaron ahí a medio salcochar de la primera montaña, pero se van a eliminar esos yoes causa, que son la raíz, que son, pues, esas cabezas de legiones, ¿sí? Allí se tiene que eliminar todo el ego y la misma sombra del ego. Allí, pues, ese Cristo tiene que morir en sí mismo. Entonces allí, cuando se está en ese proceso de morir en sí mismo, se da lo que es esa tercera pausa. Y esa tercera pausa, pues se rompe con el cuarto shock, que viene siendo ya cuando se da lo que es la resurrección. Ya cuando se da entonces la resurrección, pues se pasa a ese proceso de tercera montaña, donde solamente se espera a que bueno, se hacen los trabajos de tercera montaña, perdón, que es pues dejar el discípulo, romper la mecanicidad, y bueno, ya luego se espera que el Padre baje y se dé esa unión, ¿no? Entonces ahí pues se da lo que viene siendo ese nacimiento segundo. ¿Sí? Entonces aquí pues podemos ver ese proceso de esa escala musical con las pausas, con los shocks que tienen que ser trascendidos para que nosotros lleguemos y logremos ese proceso de autorrealización. Y vamos a ver que pues ese trabajo que estamos mostrando aquí pues es el mismo, ¿no? Que vamos a estar viendo en otras conferencias, como por ejemplo cuando hablamos de las 3 montañas, ¿no? Las 3 montañas, la primera que es el Génesis, que hay que crear esos primeros 5 cuerpos, se toma camino directo, se inicia lo que es la segunda montaña, donde se van a eliminar esos defectos psicológicos completamente, donde ha de morirse uno en sí mismo. Luego, pues se pasa a lo que es esa tercera montaña y allí tiene que romperse lo que es la mecanicidad y también dejar el discípulo. Entonces ya luego se da lo que es la unión con el Padre, ¿no? Ese pues viene siendo el proceso. Y también pues podemos ver aquí las pausas que nos sacan a nosotros del camino. Vemos que pues si no trascendemos la primera pausa, pues dejamos que la vida nos lleve por ahí, ¿sí? Si no comenzamos a practicar, que ese es el segundo shock,
pues simplemente, no sé, pasamos por alto el conocimiento, nos dejamos tragar por la vida, es un conocimiento que pues nos simpatiza y ahí pues la pasamos, perdemos esta existencia, esta oportunidad y también pues las venideras, ¿no? Hasta tanto pues perdamos las existencias o oportunidades de este ciclo. ¿Sí? Vemos también cómo en esa segunda pausa pues se nos presenta la elección del camino. Y si nosotros pues elegimos irnos por el nirvana, pues nos salimos efectivamente del camino que nos lleva a unirnos con nuestro Padre y por ende pues hacia la autorrealización, a cumplir con el objetivo que nosotros vinimos a hacer acá. Y lo peor es que nosotros irnos por el nirvana sienta una recurrencia. ¿Sí? Llega un momento en el cual pues se nos agota ese dharma, tenemos que comenzar y comenzamos a crear pues defectos psicológicos porque todavía los yoes causa están vivos. Entonces llega un momento en el cual pues caemos en un planeta igual a este. Igual nos llega pues el conocimiento, igual pues trabajamos hasta este punto y cuando nos hacen esa pregunta, nos ponen a elegir el camino, pues elegimos el nirvana, ¿no? Y entonces ahí estamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, ¿no? Ya pues para salir de ello, pues tendríamos que implementar pues muchísima revolución, ¿no? Y desde ya pues tenemos nosotros que ir con revolución para cuando llegue ese momento de elegir el camino directo o el nirvana, pues que elijamos el camino directo, ¿no? Que es el que nos lleva pues hacia lo que viene siendo esa liberación final, ¿sí? Bien, aquí pues tenemos los tres factores que son los que nos permitirán a nosotros pues trascender esas pausas, ¿no? Y dar esos shocks que necesitamos para avanzar. Tenemos, y cada uno de esos factores, fíjense que pues está relacionado con una montaña en específico, ¿no? Que son esos tres grandes trabajos que tenemos que hacer para autorrealizarnos. Aunque pues en la primera y en la segunda pues vamos a estar trabajando, digámosle así, que con tres factores, ya en la tercera pues vamos a estar trabajando con dos, ¿no? La primera montaña está relacionada con el nacimiento. Se trabaja con los tres factores, pero la prioridad es el nacimiento para crear lo que son los cuerpos solares, ¿sí? La segunda montaña, pues es la montaña de la muerte. Igual se trabajan con los tres factores, pero la prioridad es la muerte porque se van a eliminar esos yoes causa o esas cabezas de legión. Y la tercera montaña, pues se va a trabajar con el nacimiento espiritual porque hay que crear unos cuerpos de oro, pero pues la prioridad es el sacrificio por la humanidad, ¿no? A nivel mundial y también pues hay que dejar un discípulo que es el que se va a quedar encargado de la enseñanza mundial. Solamente pues así ese maestro puede fundirse con el absoluto, ¿no? Fusionarse con el absoluto, ya pues cuando ha dejado ese discípulo. Vamos a ver ahora pues esta ley de octavas trabajando o manifestándose en el diario vivir, porque es una ley y es una ley que se procesa pues en absolutamente todo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando iniciamos algo, la tendencia es que frente a pues la primera dificultad abandonemos. Si nosotros pues tenemos conocimiento de estos procesos, nos vamos a dar cuenta que eso es una pausa y que si nosotros trascendemos esa pausa, pues vamos a estar subiendo, vamos a estar escalando en torno a esas octavas, pero que ya luego va a venir otra pausa que tiene que ser trascendida por un shock. Vamos a decir que un shock es como inyectarle pues energía, inyectarle revolución, ¿sí? Y luego, pues para llegar al éxito que viene siendo ese do superior, pues también nos queda una tercera pausa. Pero no, nosotros a la primera, pues simplemente abandonamos. Puede ser un negocio. Nosotros ponemos un negocio de lo que sea y llegan las dificultades. ¿Y qué uno hace? Pues uno se desanima. Y cuando uno se desanima, entonces pues ya uno abandona. ¿Sí? No le ve sentido a seguir. Vemos que hay personas que son las que siguen esforzándose por sus proyectos y bueno, son las que llegan pues a la meta, ¿sí? Y eso se debe pues a esta ley. Pero más importante que eso, vamos a ver esta ley también trabajando, por ejemplo, con respecto a las prácticas del conocimiento y para el despertar de la conciencia.
uno se dispone a hacer una práctica y va a llegar un momento donde uno va a sentir la pesadez, donde uno va a sentir el deseo de no hacer la práctica, el desgane, la desmotivación, donde va a venir la crisis, donde uno se va a sentir impotente, que no puede, que eso no está funcionando. Entonces, ¿qué uno tiende a hacer? Uno tiende a abandonar, ¿sí? Y cuando uno abandona, pues uno se va a dar cuenta, y ahí entra la ley de entropía, que uno pues pierde la fuercita que había pues recobrado, ¿no? Tenía un mes haciendo su práctica y ya llega pues ese momento difícil, ese conflicto o esa crisis y entonces pues ahí uno está abandonando y pues lo que hace es que pierde la fuerza, es como que se devolviera, ¿no? Bajara pues hacia abajo. Y en todo lo vamos a ver pues también en las relaciones y así sucesivamente. Pero ya pues uno con el conocimiento, sabiendo que existen pues estas leyes, porque el conocimiento es poder, pues también uno adquiere las herramientas para trascender esas leyes, ¿no? Para usarla pues a nuestro favor, porque al fin y al cabo son leyes que nos permiten desarrollar fuerza. Si no hubiera un peso, y vamos a decir que esas pausas pues son ese peso, nosotros no desarrollaríamos la fuerza. Siempre me gusta pues dar ese ejemplo, ¿no? Uno va al gimnasio y si uno no le hace, no levanta un peso que oponga, una resistencia ahí a nuestros músculos, estos no se van a desarrollar. Y lo mismo pasa con este proceso. Lastimosamente nosotros no vemos en esas pausas y en esas crisis la gran oportunidad que hay, ¿sí? Toda la energía que hay por rescatar allí. Si nosotros en vez de descender, en vez de abandonar, pues nos pusiéramos a eliminar todos esos defectos que se están manifestando allí, que son los que nos ocasionan el peso, pues nosotros estuviéramos liberando toda la energía, toda la fuerza, todo el fuego que esos defectos tienen atrapado. Y con esa energía, con ese fuego, pues nosotros le daríamos un shock. Y entonces ahí subiríamos, avanzaríamos, elevaríamos en torno a estas notas, elevaríamos nuestros niveles del ser, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos que ver esas pausas como oportunidades. Y cuando hablo de pausas, pues ahí entran lo que son las crisis. ¿Sí? Lo que son las crisis, donde uno va a sentir impotencia, donde uno va a sentir desmotivación, donde uno va a sentir hastío, ira, uno va a sentir pues soberbia, automerecimiento, autocondescendencia, es que esto no me funciona, es que esto no me sirve, ese deseo de abandonar. Ahí hay muchísimo fuego por rescatar. ¿Sí? O pues se queda uno ahí y no se va a quedar uno ahí, ¿no? Vamos a ver por la ley de entropía que cuando uno deja de subir, entonces lo que hace es que comienza a descender. Entonces o desciende uno o pues hace el trabajo que tiene que ser, utiliza las herramientas y comienza pues a ascender hasta tanto pues logre el éxito, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar con respecto pues a lo que es la ley de la entropía, que está muy relacionada con esta ley de octavas, por eso pues se dan juntas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la ley de entropía, también hablamos de la ley de igualación. ¿Sí? Es una ley que pues iguala las cosas. Aquí tenemos muy buenos ejemplos y las iguala hacia abajo. Las iguala con respecto a lo que es la degeneración, porque aquí tenemos el ejemplo de la manzana. Una manzana podrida daña a las demás. ¿Sí? No se ve que las demás que están buenas, entonces pues hacen que la que está podrida se vuelva buena. No, esa sola podrida pues daña a las demás. Entonces ahí está actuando pues esa entropía y está actuando lo que es esa igualación que siempre nos quiere igualar y nos tira pues hacia abajo, ¿no? Tenemos una olla de agua caliente, una olla de agua fría, pues ahí se da ese intercambio de temperatura, ¿no? Y pues las dos terminan estando al mismo nivel de temperatura. Esto, pues obviamente lo vamos a ver a nivel general, lo vamos a estar viendo pues a nivel global, lo vamos a estar viendo pues en la sociedad. Vamos a estar viendo pues esta entropía actuando. Vamos a estar viendo cómo la degeneración ahora mismo se está propagando pues en absolutamente todo el mundo. Incluso aquellos sitios, lugares más recónditos, ¿sí? Pues ya ahora tienen un teléfono por el cual les llega toda la perversión, toda la degeneración que hay en las ciudades.
Lastimosamente, pues sí, todos nos estamos igualando, pero en torno a la perversidad, en torno a la degeneración, ¿no? Y ahí influye mucho este proceso de globalización, este proceso de modernización. Ahí encontramos todo este tema de las modas, el uno queriendo pues imitar a las otras personas y así sucesivamente. Entonces ahí pues está la entropía. Vamos a ver pues también cómo esa entropía a todos nos iguala en el Tártarus, ¿no? O en la involución, digámosle así, o en el infierno. Vemos cómo personas pobres y personas ricas, ¿no? Son enterradas. Puede ser uno enterrado en un ataúd de oro, pero al fin y al cabo terminamos todos iguales de huesudos. Y al fin y al cabo, si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, pues todos vamos allí a parar a lo que viene siendo la involución, ¿no? Vamos a ver esa ley de entropía también, cómo actúa en niveles externos con respecto al estado en el cual se encuentra nuestro planeta. Así como nosotros vemos nuestro planeta lleno de degeneración, contaminado, el mar pues completamente contaminado al igual que los ríos, vemos también la atmósfera como está contaminada, los frutos adulterados, pues todo eso lo encontramos también en nuestro interior. Allí se está dando pues un proceso de entropía, donde aquello externo pues se está igualando a lo que hay en nuestro interior. ¿Qué hay en nuestro interior actualmente? Contaminación. Maldad, contaminación, perversidad, degeneración. Bueno, pues asimismo, eso es lo que está pasando pues externamente, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos evitar caer en entropía? Solo mediante la transformación es posible vencer esta ley de la entropía. Y esa transformación requiere sacrificios. Tenemos que empezar a sacrificar a nuestros defectos psicológicos para transformarnos. Es lo mismo que les decía ahorita. Si cuando vienen y se presentan estas pausas, nosotros no sacrificamos a esos defectos psicológicos que se quieran manifestar, pues entonces no nos vamos a transformar, no vamos a avanzar. Lo que vamos a hacer es que vamos a descender. Vamos a bajar, ¿sí? Cuando nosotros sacrificamos un defecto psicológico, pues obviamente se va a manifestar o vamos a liberar o rescatar la virtud. Si sacrificamos la pereza, rescatamos la diligencia. Si sacrificamos la ira, rescatamos la mansedumbre. Si sacrificamos la codicia, rescatamos el altruismo. Si sacrificamos la envidia, rescatamos la filantropía. Si sacrificamos la lujuria, pues vamos a rescatar lo que es la castidad, ¿sí? Fíjense que es muy normal que pues nosotros estamos en un grupo, ¿m? Y pues es muy fácil caer en entropía, incluso teniendo uno las herramientas y practicando uno lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia. ¿Y esto por qué? Porque no sacrificamos a los defectos psicológicos que se están manifestando ahí. Sin embargo, nos dejamos someter por esta entropía y terminamos igualándonos a ese grupo, por ejemplo, ¿no? Dígase que en ese grupo se está tomando alcohol. Nosotros ya sabemos el daño que le hace el alcohol, no tan solo a nuestro organismo, sino también pues a nuestra energía. Pero estamos allí porque hay una fiesta familiar y todo el mundo pues está bebiendo, ¿no? Entonces ahí se comienzan a manifestar esos yoes que no quieren quedar mal, que no quieren ser pues aguafiestas, se empiezan a manifestar todos esos deseos, empieza también lo que es esa presión de grupo y esos ataques y uno empieza pues a ceder en torno a eso y ¿qué termina uno haciendo? Termina uno bebiendo. Entonces ahí vemos la entropía. Ya habíamos tenido algunas comprensiones con respecto a lo que es el alcohol, pero como no estamos allí sacrificando esos defectos psicológicos, no se está dando lo que es la transformación, sin embargo, o al contrario, estamos cediendo frente a esa presión de grupo, entonces comenzamos a descender. Comenzamos a descender e igualmente pues comenzamos a consumir alcohol, ¿no? Entonces ahí nos atrapó lo que viene siendo pues esta entropía. Y en cualquier caso o situación, ¿no? Que están hablando de alguien y están criticando. Ahí no sacrifica uno esos yoes o defectos psicológicos que también quiere criticar. Entonces termina uno haciendo lo mismo e igualándose a pues esas personas que están en la crítica. ¿Por qué? Porque no está transformando, porque no está aplicando la muerte psicológica para sacrificar a esos yoes.
y entonces pues poder, digámosle así, escaparse de lo que viene siendo pues esa entropía, ¿sí? Si el hombre pues sacrifica sus impulsos sexuales, el resultado de esa energía será la creación de los cuerpos existenciales del ser. Si nosotros sacrificamos todos esos yoes fornicarios, que tan placenteros nos parecen, pues vamos allí a estarle dando un sabio uso a nuestra energía sexual. Y de esa manera pues vamos a estar creando esos cuerpos que son los que nos permiten tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Pero si no sacrificamos esos impulsos, esos yoes lujuriosos, ¿qué es lo que hacemos? Nos degeneramos. Nos degeneramos, porque sabemos que pues el camino de la fornicación es pura degeneración. Sabemos cómo cada vez vamos más profundo en torno a lo que viene siendo pues la degeneración. Y eso pues es la entropía. ¿Sí? Entropía, pues con todas aquellas personas que pues lo que practican es un sexo completamente degenerado, algo totalmente pues infrasexual, ¿sí? Entonces pues hay que sacrificar todo eso. Algo pues muy importante, importantísimo a saber es que pues las personas están dispuestos incluso a sacrificar sus placeres, a sacrificar sus vicios, a sacrificar su dinero, pero no sus sufrimientos y dolores. Y ya pues hemos dado hasta reflexiones con respecto a eso. Nosotros creemos que tenemos mucho derecho, ¿no? A ese sufrimiento por algo que nos hayan hecho, ¿sí? Y pues fíjense que ese sufrimiento, cuando uno está sufriendo, allí pues los yoes están consumiendo todo nuestro fuego, que es nuestra energía, ¿no? Que es también pues se convierte, ¿no? Eso en fuerza y en motivación para hacer lo que tenemos que hacer con respecto a lo que es la conciencia. Pero cuando dejamos que el sufrimiento nos consuma todo ese fuego, entonces allí comenzamos a descender. No tenemos esa fuerza y ese ánimo para avanzar y para subir. Por eso es que nosotros debemos de negarnos al sufrimiento. Debemos eliminar todos esos defectos psicológicos que pues nos quieran llevar, ¿no? A esos estados de sufrimiento, porque ahí sí o sí vamos nosotros pues a descender, ¿sí? En todos los aspectos. Ustedes ven que, por ejemplo, una persona le es infiel a otra. Y la otra persona con su autocondescendencia entra en sufrimiento y allí se manifiesta lo que es la venganza y la persona termina haciéndole, o sea, siendo infiel, igual que como lo fue la otra persona. Entonces ahí vemos esa ley de entropía actuando. Ah, es que yo tan buena esposa que fui y mira entonces como la otra persona me engañó. Ahora yo voy a ser infiel, nunca más voy a volver a ser leal. Entonces ahí vemos cómo ese proceso de sufrimiento hizo que la persona pues descendiera, hizo que la persona cayera en entropía. Por eso debe de uno negarse al sufrimiento. Si nosotros cuando caemos en esos estados de crisis no comenzamos a aplicar esta herramienta que tenemos, sino más bien que nos dejamos llevar por todos esos yoes, pues eso es lo que va a pasar también. Vamos a perder el ánimo, vamos a estar perdiendo la fuerza y pues vamos a bajar. Y fíjense que luego de que uno ha avanzado un poco y se deja llevar por la entropía y pierde la fuerza, se le hace más difícil pues comenzar a subir y llegar a ese punto en el cual estaba. Y también pues hay que saber que pues en este camino uno nunca se queda estático. Si uno dejó de subir y se detuvo, no es que se va a quedar ahí para cuando luego quiera volver a empezar, no, es que va a descender y va a perder pues muchísima fuerza. Y pues también hay que saber que cuando hablamos de sufrimiento, que hay otros detalles que uno como que no los toma en cuenta, pues no tan solo estamos hablando de esos estados de llanto, tristeza y depresión, ¿no? Estamos hablando también de estados de impaciencia, estados de soberbia, estados de ira, estados de resentimiento, estados de odio, estados de impotencia, estados de ansiedad, estados de incertidumbre, estados de desmotivación, estados de hastío. Y todos esos procesos, allí estamos hablando de pues emociones negativas,
emociones que pues nos consumen toda esa energía o todo ese fuego que nosotros tenemos para hacer y para avanzar en este trabajo interior. Entonces no debemos de pensar en el sufrimiento jamás. El dolor sí lo vamos a experimentar, ¿sí? Sí vamos a experimentar el dolor. El dolor es parte pues de este cuerpo físico, ¿no? Es parte pues de lo humano. Pero ya el sufrimiento pues es el regodeo, ¿no? En torno a lo que es el dolor. Es la obsesión con el dolor, es el repetir, el revivir, pues ese dolor constantemente. Es esa canción psicológica, es el resentir. Entonces ahí no debemos de nosotros permitirnos llegar, ¿no? Porque pues son muchas las personas que, por ejemplo, abandonan este conocimiento por eso. Llegan a este estado de sufrimiento y bueno, ahí pierden pues toda la fuerza y bueno, ahí pues ya terminan dejándose llevar y tragar pues por la vida, ¿sí? Entonces pues así hemos de trascender esa entropía en el diario vivir constantemente, de momento a momento pues siempre va a haber un defecto psicológico que nos va a querer hacer entrar en entropía. ¿No? Entrar en entropía pues es actuar de acuerdo al defecto psicológico, es hacer lo que el defecto psicológico quiere, ¿no? Nuestro defecto psicológico, pues obviamente todos tenemos los mismos defectos psicológicos. Cada vez que uno deja que un defecto psicológico se manifieste, que está pues allí alimentando el ego, pues entonces ahí uno desciende. ¿No? Entonces allí pues está manifestando la entropía. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues estar en muerte. Fíjense que siempre lo digo. La manera de nosotros trascender todas las leyes de instante en instante y momento a momento es que estemos muriendo. Porque las leyes están ahí para someter a los defectos psicológicos. Entonces, una vez nosotros nos liberemos de esos defectos psicológicos, pues obviamente vamos a ser libres. No vamos a tener ese condicionamiento. Y para hacer eso, perdón, tenemos nosotros que estar, pues, eso, eliminando a los defectos psicológicos. Bien, otra cosa pues que es importantísimo, importantísimo saberlo, es que pues algo que nos impulsa, que nos da a nosotros muchísima fuerza para avanzar, para pues pasar también esas pausas, ¿no? Es el sacrificio por la humanidad. A veces uno no tiene siquiera ánimo para hacer una práctica, no tiene ánimo para hacer una meditación reflexiva, no tiene ánimo para pues hacer su práctica de suprasexo, ¿sí? Y pues una forma de uno recobrar como ese ánimo o ese fuego y también los méritos y que a uno le ayuden, pues es ayudando a los demás. Cuando uno le da fuerza a los demás, pues también esa fuerza pues como que se le devuelve a uno, ¿no? Y ahí uno siente el ánimo y esa motivación que uno le da o que uno le inspira a los demás, pues también la siente uno, ¿no? Entonces, fíjate que la tendencia es que cuando estamos pasando. Bueno, vamos a ver, ok. Bien, les decía que pues la tendencia es que cuando a uno se le presentan esos momentos de crisis en el trabajo interior, pues uno quiere abandonar todo, ¿no? Y uno va dejando de lado lo que es el sacrificio por la humanidad y esas responsabilidades que uno tiene. Y eso es lo peor que uno puede hacer. ¿Sí? Eso es lo peor que uno puede hacer. Uno se da cuenta cómo cuando en esos momentos uno decide, ¿no? Implementar un trabajo de sacrificio por la humanidad, incluso aparte de esos que ya viene llevando, pues siente como esa fuerza, siente como se les renueva ese ánimo en torno a lo que es el trabajo, recibe uno pues más ayuda, porque pues a uno se le devuelve aquello que uno da. Si uno da motivación, a las otras personas, si uno le da fuerza a las otras personas en torno a lo que es el trabajo, pues eso es lo mismo que uno pues va a recibir, ¿sí? Fíjense que a veces uno ni siquiera puede sostener varios minutitos haciendo una práctica de meditación reflexiva o a veces uno no puede ver tal o cual defecto psicológico y sus detalles y está pues uno como que estancado y lo que le falta a uno es trabajo de sacrificio por la humanidad porque esa pérdida de fuerza pues se debe, ¿no? A la falta de sacrificio por la humanidad.
¿sí? Entonces eso es bueno pues saberlo. Incluso cuando hablamos en la conferencia 40, vemos que muchas personas llegan al conocimiento y se van saliendo. Y se van saliendo por falta de dharma, que viene siendo o se traduce también a falta de fuerza. Sí, se traduce también a desinterés en lo que es el trabajo interior. Y ese Dharma, ¿qué nos los da? Nos los da pues el sacrificio por la humanidad. Entregar el conocimiento de forma desinteresada a los demás, ¿no? Sacrificar esos yoes egoístas, ¿m? Y pues entregar este conocimiento de una forma pura y desinteresada a todos los demás, respetando pues su libre albedrío. Entonces, cada vez que nos sintamos sin fuerzas, que nos sintamos desmotivados, pues allí, ¿no? No descuidemos las obligaciones que ya tenemos e implementemos pues trabajo de sacrificio por la humanidad. Y pues, compañeros, con esto finalizamos esta para evitar que se esté desconectando tanto el OBS. Vamos a ver. Bueno, listo. Vamos a ver si ahora mejora. A ver, por aquí Félix Wagner nos dice, gracias por estar y compartir con todo amor. Saludos cordiales. Bueno, gracias a ti, Inés, por estar acá. Digna Muñoz nos dice, buenas noches, gracias por su entrega y dedicación por los demás. Bueno, gracias a ti, Digna, por estarnos acompañando. También saludamos a Rafael Bautista. Patricia también nos saluda desde RD. Saludo para ti, Patricia. Por aquí, Juan Carlos nos dice, a ver, Jessy, gracias por tus palabras. Estoy en un proceso donde mis yoes me generan muchos conflictos y siento que mi avance es muy lento. Sin embargo, escuchar las conferencias me recuerda que Mm, bueno, compañeros, estamos en línea otra vez. Estamos teniendo unas complicaciones ahí con el internet que se va y vuelve. Pero bueno, vamos a ver si podemos responder las últimas preguntas, ¿sí? Te decía, Juan Carlos, que pues ese es un proceso, ¿no? Es un proceso parte, que es parte de este trabajo y de este camino. Encontrarnos en esas situaciones, que se den esas crisis, ¿sí? Pero pues tenemos, a pesar de que no voy a decir que es fácil pasar por esas crisis, pero tenemos que ver también el objetivo y ver también todo el fuego, todo el ánimo y todo el poder, ¿no? Que encierran esas crisis o los defectos psicológicos que se manifiestan durante esas crisis. Y ese también pues es el objetivo de esta conferencia, ¿no? Que nosotros sepamos que sí o sí vamos a encontrar esas pausas en este trabajo. Todos, absolutamente todos pasamos por esos momentos de dificultad y pasamos por esas crisis, pero que también veamos la oportunidad que se está presentando ahí. Porque nosotros queremos hacernos fuertes, nosotros queremos hacernos poderosos, nosotros queremos hacernos dioses, ¿no? Unos cosmocreadores, unos cristos. ¿Sí? Entonces hemos de saber que el camino pues no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y ya pues tenemos las herramientas. Tú, por ejemplo, estás pasando por ese momento en el cual tú sientes que no estás avanzando, pues vamos a reflexionar sobre esos yoes que sienten que no están avanzando. Pero también vamos, porque no podemos caer en el autoengaño, vamos también a reflexionar sobre el trabajo que estamos haciendo, a ver qué de realidad puede haber allí, ¿sí? A ver si es que pues nos hace falta seriedad. ¿No? Entonces, porque también cuando uno ve lo que uno está haciendo mal, pues uno lo puede corregir, pero también hay unos yoes que hay que observar que se están manifestando allí que nos hacen sentir impotentes. Entonces, si uno pues falló en algo o no ha logrado algo, ¿no? Viene el yo y hace sentir impotente a uno. ¿Qué uno hace? Pues entonces uno abandona. Entonces ahí se está dando la entropía, ahí no estamos trascendiendo esa pausa, ¿sí? Pero, pues si yo, por ejemplo, fallé en algo
y vienen todos esos yoes y se quieren manifestar para hacerme sentir impotente, mal, yo elimino todos esos yoes, todos esos defectos psicológicos y corrijo aquello que estaba haciendo mal. Y de esa manera pues puedo seguir avanzando y puedo trascender esa situación y puedo ver pues los resultados que pues espero ver. ¿Sí? Entonces ahí la transformación. Pero la vamos a lograr si empleamos las herramientas que tenemos. Pero si nos quedamos ahí, sometidos por el yo, sintiéndonos impotentes, sintiéndonos inservibles, sintiéndonos que no estamos avanzando, que no servimos para esto, y yo sé que todo eso se presenta en esos momentos de crisis, pues ahí perdemos toda la fuerza, toda la fuerza, toda la fuerza. Las prácticas que estábamos haciendo comenzamos a abandonarlas, el trabajo de sacrificio por la humanidad comenzamos también pues a abandonarlo, caemos en lo que es la mala voluntad y comenzamos a cometer errores a voluntad por la soberbia y bueno, ahí perdemos el trabajo y cualquier avance que hayamos logrado, ¿no? Entonces eso, observar para descubrir esos yoes que se están manifestando, enjuiciarlos para pues comprenderlos y luego eliminarlos. Y ahí se libera. Oye, luego de que uno sale de una crisis, que uno la trabaja con la muerte psicológica, uno se siente poderoso, porque efectivamente uno está liberando fuego de todos esos defectos, ¿sí? Ya luego vendrá otra crisis, porque el camino pues está lleno de crisis, realmente. Y de ahí es de donde vamos a sacar la fuerza. Por aquí Talía nos dice muy buena conferencia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti Talía por acompañarnos como siempre. También saludamos a Armando Amaya, quien nos saluda desde Honduras. Pedro Daza nos dice muchas gracias, interesante conferencia. Bueno, gracias Pedro por estar acá. Armando nos dice muy claro y entendible. Bueno, pues qué gusto que te haya servido, que se haya entendido. Patricia nos dice, ¿cómo podemos identificar la ley de la entropía para poder superar eso que nos pasa en el momento? Bueno, Patricia, estábamos hablando que la ley de entropía pues es la ley de igualación, ¿sí? Y esa ley pues siempre busca igualarnos en torno a la degeneración. Fíjate que nosotros pertenecemos ahora mismo pues a una masa. Todas las personas en este planeta pertenecen a una masa, todos tenemos el mismo, o sea, tenemos la misma degeneración, los mismos defectos psicológicos, todos realmente estamos en entropía, ¿no? Y cada vez pues estamos yéndonos más abajo. Entonces, para nosotros salir de eso, tenemos que comenzar a eliminar esos defectos psicológicos que pues nos hacen iguales o que nos quieren hacer identificar frente a tal o cual situación, ¿sí? Entonces eso, ley de entropía, ley de igualación en torno a degeneración. Todos nuestros defectos psicológicos son degenerados, ¿no? Incluso pues están pues, hasta esos yoes buenos, ¿sí? Esa ley de entropía, cuando hablamos del trabajo interior, pues va a buscar que nosotros abandonemos el trabajo interior que ya tenemos y volvamos, por ejemplo, a las cosas del mundo, ¿sí? Entropía, ustedes ven todas esas personas, por ejemplo, que están en una disco, que están tomando, que se están drogando, uno comienza a aplicar lo que es la muerte psicológica y ya pues uno se sale de ese ámbito, ¿sí? Pero esa ley de entropía nos va a hacer, a querer hacer una fuerza para que volvamos. Entonces uno va a sentir pues el deseo, van a venir esas personas y van a querer pues invitarlo a uno, o uno va a notar, por ejemplo, cuando esté pasando por alguna crisis, ¿no? Siempre y cuando el yo pues no haya muerto definitivamente, cómo pues uno puede sentir como ese impulso y ese deseo, incluso pues hasta dejarse llevar, ¿no? Por la situación y volver a caer pues en esos mismos lugares. Entonces ahí pues está uno cayendo en entropía. Vamos a encontrar la entropía también en lo que son las modas. Ustedes ven que todo el mundo vestido igual. Ustedes van a ver que todo el mundo pues hace absolutamente lo mismo, ¿no? Ahí vamos a encontrar también lo que es la imitación. Vamos a encontrar ahí también procesos de envidia. Ay, que yo veo que una persona habla así, hace esto, entonces también pues yo lo quiero hacer. Entonces, esa es la ley de entropía, igualación, pero igualación en torno a la degeneración, hacia abajo. Esa ley siempre pues nos va a jalar hacia abajo, ¿no? Entonces hay que estar haciendo un esfuerzo, incluso la ley de entropía establece
que pues si no se aplica energía, ¿no? A algo, pues esto va a tender al caos y al desorden. Lo mismo, si nosotros no estamos pues poniendo nuestra energía en autoobservarnos, en estar muriendo de instante en instante, pues allí es donde vamos a parar, al desorden, dejando que los defectos psicológicos se manifiesten. ¿No? También pues hablaba yo de cómo, con respecto a cómo identificar la entropía, hablábamos ahorita de lo que es el sufrimiento, ¿no? Cuando caemos en procesos de sufrimiento, pues ahí también, porque abandonamos nuestro trabajo interior, ¿sí? O cuando alguien nos hace algo que nosotros caemos en sufrimiento y por ejemplo se manifiesta lo que es esa venganza, pues termina uno haciendo lo mismo. Por ejemplo, a que alguien viene y me golpea, ¿no? Entonces yo lo golpeo. Ahí vemos que yo me estoy igualando. Y me estoy igualando porque, pues, esa persona hizo algo, ¿no? Y pues esos yoes hicieron que se manifestara, se manifestó en mí la ira, se manifestó en mí la furia y yo terminé pues haciendo lo mismo. Que una persona pues le es infiel a la otra y la otra entra en ese proceso de dolor, de autocondescendencia, se manifiestan esos yoes de la venganza, entonces termina pues haciéndole lo mismo a la otra persona, ¿sí? Y todo eso pues en base a lo que es ese sufrimiento. Entonces el sufrimiento pues es pérdida de fuerza, pérdida de fuego y descenso. Bueno, por aquí. Bueno, y pues, bueno, ya lo explicaba, ¿no? Morir. Hablábamos del sacrificio, ¿no? Cuando uno sacrifica a los yoes, pues entonces ahí asciende uno y no cae en entropía. ¿M? Rosa Cruz nos dice excelente, muchas gracias desde Perú. Bueno, gracias Rosa por habernos acompañado. Jocelyn nos dice, no me pude concentrar para saber de qué se trata. Está tronando, pero la veré más adelante para concentrarme bien. Bueno, Jocelyn, recuerda que sí, queda grabada la conferencia acá en la página. Eh, y bueno, también en YouTube la puedes encontrar. Y bueno, mañana también se va a enviar el material complementario, la diapositiva y pues el audio de la conferencia por si lo quieres ver en ese formato. Bien, vamos a ver entonces por acá, a ver si tenemos pues otra preguntita con respecto a este tema. Bueno, compañeros, creo que ya no hay más preguntitas por acá. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron por sus preguntas, por sus aportes. Y bueno, pues nos seguimos viendo en las demás actividades que nos quedan del curso para el resto de la semana. ¿Sí? Mucha fuerza para su trabajo interior y que tengan buenas tardes.